Capítulo 11. Esperanza y dudas. El fin de semana después de la primera consulta con la abogada transcurrió para Laura como una montaña rusa emocional. El viernes había salido del despacho de Carmen Ruiz con una sensación de alivio y fuerza renovada, por primera vez en meses. Alguien le había puesto nombre a lo que vivía y le había dicho con claridad que no estaba exagerando, que no estaba inventando fantasmas. Sin embargo, al llegar a casa, al abrir la puerta y ver a Javier sentado en el sofá, con la televisión encendida y su gesto aparentemente tranquilo, la duda volvió a invadirla como una ola helada. ¿Y si todo terminaba peor? ¿Y si él se enteraba de su visita al despacho jurídico? ¿Y si cumplía su amenaza y difundía los vídeos antes de que ella pudiera reaccionar? El miedo era real. Pidió un café con leche y se sentó en una mesa junto a la ventana, mirando a las familias que paseaban por la calle. Una madre llevaba a su hija de la mano, un padre cargaba a un bebé en brazos. Hoy hablé con la abogada Carmen Ruiz. Tengo pruebas sólidas. No estoy sola. Cerró los ojos. Aquella frase le daba esperanza, pero enseguida la invadió otra idea: si denuncio, Javier se vengará. Nadie podrá detenerlo a tiempo. El café se enfrió mientras sus pensamientos giraban en círculos. Por la tarde, Clara la llamó para invitarla a una exposición de arte. Laura inventó una excusa. Encendió el ordenador y abrió la carpeta oculta con las grabaciones. Escuchó la voz de Javier una y otra vez: eres mía. Recuerda quién manda aquí, ¿te imaginas si todos vieran esto? Era doloroso. El domingo Javier propuso salir a almorzar fuera. Fueron a un restaurante pequeño en Lavapiés. A los ojos de cualquiera, eran una pareja normal, él pedía vino, ella sonreía. Ambos conversaban sobre temas triviales. Deberíamos planear un viaje este verano, dijo Javier, sirviéndose una copa. Quizá a Italia. Laura lo escuchaba con una sonrisa automática. En su interior pensaba: planea viajes mientras me encierra en esta cárcel invisible. Habla de futuro mientras me chantajea con mi pasado. Durante la comida, recibió un mensaje en su móvil. Era de Clara: ¿estás bien? Pienso en ti. Laura no respondió, pero sintió un calor inesperado. No estaba tan sola como creía. Esa noche, cuando Javier se quedó dormido, Laura se refugió en el balcón. Encendió la grabadora y habló en voz baja. Domingo 11:40. La esperanza existe, tengo una abogada, tengo pruebas. Pero la duda me devora. ¿Y si nadie me protege a tiempo? ¿Y si él logra arruinarme antes de que el juez lo detenga? Vivo entre dos extremos, la ilusión de ser libre y el terror de hundirme más. Sin saber que en ese pequeño apartamento una mujer se debatía entre la esperanza y el miedo. El lunes en la oficina, Clara volvió a insistir. Laura, tienes la mirada distinta. No sé qué pasa. Pero siento que estás dando un paso. Laura la miró con lágrimas contenidas. Conocí a alguien que puede ayudarme, confesó, en voz muy baja. Clara no preguntó más. Solo le apretó la mano con fuerza. Entonces no te detengas. El miedo nunca va a desaparecer del todo, pero la esperanza tiene que crecer. Las palabras resonaron en Laura durante todo el día. Esa semana, Carmen Ruiz la llamó para confirmar que había revisado sus notas y grabaciones. Tienes un caso sólido, Laura. Cuando estés lista, presentaremos la denuncia. Laura agradeció, pero no fijó fecha. Colgó con un nudo en el estómago. ¿Lista? ¿Cuándo estaría realmente lista? El jueves por la noche, mientras cenaba con Javier, él comentó con naturalidad. A veces pienso que deberíamos cambiar las contraseñas de todo. Nunca se sabe quién puede estar husmeando. Laura se quedó helada. ¿Era una casualidad o una sospecha? El miedo la golpeó tan fuerte que esa noche apenas pudo dormir. El viernes, al salir del trabajo, volvió a pasar por la cafetería donde había escrito sus notas. Sacó la libreta y escribió. Viernes. Mañana, quizá encuentre valor. Guardó la libreta y respiró hondo. No tenía todas las respuestas, pero ya no era la misma de antes. El simple hecho de reconocer su dilema, de ponerlo en palabras.
Era un acto de resistencia. Aquella noche, al mirar a Javier dormir, Laura comprendió que sus dudas no eran un signo de debilidad, sino parte del proceso de recuperar el control. La esperanza y el miedo convivían en ella, y aunque a veces la esperanza parecía frágil, seguía viva. Y con esa certeza se prometió en silencio. Algún día. Elegiré la esperanza por encima de las dudas. Capítulo 12. Preparando pruebas. Laura despertó un lunes con una determinación nueva. Durante semanas había vivido atrapada entre la esperanza y la duda. Entre la voz de Carmen Ruiz que le decía que tenía un caso sólido y el eco de Javier repitiendo que nadie le creería. Pero aquella mañana, mientras se miraba al espejo con el rostro cansado, comprendió que debía actuar con método, que no bastaba con acumular grabaciones dispersas o notas sueltas. Necesitaba organizarlo todo como si fuera un proyecto profesional. Como los que dirigía en la agencia de comunicación. Tenía que preparar sus pruebas. Se vistió con calma, desayunó apenas un café y se sentó frente a su escritorio improvisado en la sala. Abrió su portátil, creó una carpeta en la nube con una contraseña nueva y un nombre anodino, Proyecto Aurora. El título era deliberado, sonaba a presentación de cliente, a estrategia de marketing. Pero para ella era un código secreto, el amanecer que esperaba alcanzar. Clasificación inicial. Comenzó con las grabaciones de voz. Tenía más de 20 archivos dispersos en su móvil. Algunos etiquetados como informe Q3, otros como lista de compras o notas de reunión. Los escuchó uno por uno, a pesar de que el sonido de la voz de Javier le producía escalofríos. En la primera carpeta, creó una categoría llamada Amenazas directas. Allí colocó los audios donde se escuchaba a Javier decir frases como: "Recuerda quién manda aquí. Si intentas dejarme, muestro los vídeos. ¿Te imaginas lo que pensaría tu madre si viera esto?". En otra carpeta titulada Manipulación psicológica, guardó las grabaciones más sutiles. Comentarios sobre su supuesta fragilidad, insinuaciones de que nadie la tomaría en serio, frases como "la verdadera crisis eres tú". Finalmente, en una tercera carpeta llamada Notas personales, dejó sus propios relatos nocturnos, esos en los que susurraba fechas y sentimientos. "Hoy me mostró un fragmento en la televisión, tengo miedo constante, siento que me aísla". Mientras escuchaba, escribía transcripciones parciales en un documento de Word. Ponía fecha, hora aproximada y contexto. Quería que cada prueba hablara por sí misma, sin necesidad de adornos. Evidencia escrita. Después abrió la libreta donde llevaba meses anotando frases y situaciones. Sus letras eran temblorosas en algunas páginas, firmes en otras. Decidió digitalizarlo todo. Fotografió cada página con el móvil, las subió a la nube y las nombró cronológicamente: nota-enero 01, nota-febrero 12, nota-marzo 08. Mientras lo hacía, sintió que revivía cada momento. Era doloroso, pero también la llenaba de orgullo. Había tenido la claridad de documentar incluso en sus noches más oscuras. Los objetos físicos. En un cajón guardaba las notas que Javier le había dejado en papel: "Recuerda que lo tengo todo, el silencio también protege". Las tomó con guantes de cocina, no sabía si serviría de algo, pero quería preservarlas intactas, y las metió en una carpeta plástica transparente. Pegó una etiqueta: "Pruebas físicas originales". Por primera vez, su casa dejó de ser solo un espacio de miedo y se convirtió en un archivo silencioso de resistencia. La estrategia. El martes por la tarde llamó al despacho de Carmen Ruiz desde la oficina, fingiendo que hablaba con un cliente. "He empezado a organizar todo", le dijo en voz baja. "Grabaciones, notas, pruebas físicas". "Muy bien", respondió Carmen con tono profesional. "Eso nos da solidez. Cuando estés lista podremos presentar la denuncia". "¿Cómo sé que será suficiente?", preguntó Laura. "Porque lo que tienes muestra un patrón de violencia psicológica continuada. No necesitamos un solo vídeo devastador, necesitamos un conjunto coherente". "Y ya lo tienes". Colgó con el corazón más ligero. La paranoia. Sin embargo, esa misma noche el miedo regresó. Javier la miró mientras cenaban y dijo: "Te noto más tranquila últimamente. ¿Qué escondes?".
Laura casi se atragantó. Nada. Solo estoy cansada. Él la observó con sus ojos fríos. Ya sabes que el silencio protege. No lo olvides. Laura sonrió débilmente, pero en su interior temblaba. ¿Acaso intuía lo que estaba haciendo? Después de que él se durmiera, escribió en la libreta. Martes, 11:20. Sospecha. Tengo que ser más cuidadosa. Pero no puedo detenerme. Una aliada inesperada. El miércoles, Clara volvió a invitarla a almorzar. Laura, agotada de fingir, dejó escapar unas palabras. Estoy reuniendo cosas. ¿Pruebas? Clara la miró con seriedad. Me alegra escucharlo. Eso significa que no has perdido la esperanza. Laura bajó la voz. Si algún día me pasa algo, quiero que sepas dónde está todo. Clara le apretó la mano. No lo dudes. Estaré contigo. Ese gesto la sostuvo el resto de la semana. El archivo maestro. El jueves, Laura creó un documento al que llamó Cronología del Maltrato. Allí organizó todo como si fuera un caso de estudio. Enero, primer indicio, vídeo en la televisión. Febrero, frases de control, notas escritas. Marzo, chantaje explícito, grabaciones de audio. Abril. Aislamiento social, amenazas veladas. Incluyó fechas, citas textuales y referencias a las pruebas guardadas. Cuando terminó, el documento tenía más de 20 páginas. Lo leyó de principio a fin. Por primera vez, vio su vida como un relato coherente de abuso. Ya no eran solo episodios aislados, era una cadena sistemática de violencia psicológica. Lloró al cerrar el archivo. Pero eran lágrimas distintas, no de miedo, sino de reconocimiento. El ensayo de libertad. El viernes, mientras caminaba por la calle después del trabajo. Laura abrió su móvil y buscó de nuevo el contacto agencia de diseño. Miró el número de Carmen Ruiz y ensayó en su mente las palabras, estoy lista para denunciar. No lo dijo aún. Pero al pensarlo sintió que el aire era un poco más ligero. Al llegar a casa, escribió en su cuaderno. Viernes 9:10. He preparado mis pruebas. Todo está organizado. Había pasado el fin de semana organizando sus pruebas, las carpetas digitales con las grabaciones, las fotografías de sus notas, los archivos físicos guardados en sobres. Todo estaba listo. Sin embargo, lo que le faltaba era el paso más difícil, transformar aquel archivo en una acción legal. A primera hora de la mañana recibió un mensaje de la abogada Carmen Ruiz. ¿Lista para presentar la denuncia esta semana? Podemos hacerlo el miércoles. Te acompaño en todo momento. Laura leyó y releyó la frase. ¿Lista? Aquella palabra resonaba como una campana dentro de ella. ¿Lo estaba? ¿Qué significaba estar lista? Tal vez nunca lo estaría del todo, pero también sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cada día que pasaba, Javier podía descubrir lo que estaba tramando, podía volverse más violento, podía difundir los vídeos. Respondió con manos temblorosas, sí. Miércoles. La víspera. La noche del martes Javier parecía de buen humor. Cocinó pasta, puso música italiana y habló de vacaciones. He mirado vuelos a Roma para julio, dijo sirviendo el vino. ¿Qué te parece? Laura sonrió débilmente. Por dentro el contraste la desangraba, él planeaba viajes mientras ella planeaba denunciarlo. Suena bien, respondió con la voz más neutra que pudo. Él la miró fijamente como si intentara descifrar sus pensamientos. Te noto rara últimamente. ¿Seguro que todo está bien en el trabajo? Laura tragó saliva. Sí, es solo estrés. Javier asintió. Satisfecho con la respuesta. Pero esa mirada inquisitiva la acompañó hasta la cama. Pasó horas despierta, imaginando el momento en que él supiera la verdad, que su control se resquebrajaba. Que ya no tendría el monopolio del relato. El día de la denuncia. El miércoles, Laura salió de la oficina con el corazón desbocado. Había dicho a Javier que tenía una reunión tardía con un cliente. Caminó hasta el despacho de Carmen Ruiz,
donde la abogada la esperaba con una carpeta azul bajo el brazo. «Hoy es el día, Laura», dijo con voz serena. «¿Cómo te sientes?» «Aterrada, pero también fuerte». «Es normal. El miedo no desaparece, pero se transforma en motor». Subieron juntas a un taxi que las llevó hasta el juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid. El edificio gris y solemne se erguía como una muralla. Laura sintió que sus piernas flaqueaban, pero Carmen le tomó del brazo. «No estás sola». Entraron al vestíbulo. Pasaron por seguridad y se dirigieron a la ventanilla de denuncias. Una funcionaria las atendió con profesionalidad. Carmen tomó la palabra. «Venimos a presentar una denuncia por violencia psicológica y chantaje». La funcionaria entregó formularios. Laura los completó con letra temblorosa: nombre, dirección, datos de contacto. Luego, en el apartado de descripción, relató los episodios principales, las grabaciones ocultas, las amenazas de difundir los vídeos, el control constante. Cada palabra escrita era un ladrillo en el muro de su decisión. «Adjuntamos pruebas digitales y físicas», añadió Carmen, entregando un pendrive con los audios y fotografías. Además de las notas originales. La funcionaria asintió y selló los documentos. «Queda registrada la denuncia. El juez de guardia revisará el caso en las próximas horas». Laura sintió un escalofrío. Ya estaba hecho. La declaración. Minutos después la condujeron a una sala pequeña para su declaración oficial. Una jueza de turno, de gesto serio pero humano, le pidió que relatara lo ocurrido. Laura habló durante casi una hora, con pausas para respirar, con lágrimas contenidas. Describió cómo Javier la grababa, cómo usaba los vídeos para manipularla. Cómo había vivido meses en silencio por miedo. La jueza escuchaba con atención, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas. ¿Puede identificar fechas aproximadas de las amenazas? ¿Ha habido violencia física? ¿Tiene familiares o amistades al tanto de la situación? Laura respondió con honestidad. Al final, la jueza dijo: «Con las pruebas aportadas, hay indicios suficientes para iniciar diligencias. Ordenaremos medidas de protección cautelar». Esas palabras fueron como aire fresco. Medidas cautelares. Al salir de la sala, Carmen le explicó. El juez puede dictar una orden de alejamiento inmediata. También puede prohibirle a Javier comunicarse contigo por cualquier medio. Además, pediremos que se incauten sus dispositivos electrónicos para evitar la difusión de los vídeos. Laura asintió con lágrimas de alivio. ¿Y si intenta vengarse? Una abogada firme y una red de pruebas que contaban su historia mejor que cualquier sonrisa fingida en las redes sociales. Y en su interior, como un amanecer contenido, germinaba una certeza. Javier ya no tenía el control absoluto. Capítulo 14. La reacción de Javier. El jueves por la mañana, Laura recibió la llamada que había estado esperando con una mezcla de miedo y esperanza. Desde el juzgado le confirmaron que la jueza había dictado medidas cautelares. Javier tendría prohibido acercarse a menos de 500 metros de ella y tampoco podría comunicarse por teléfono, correo ni redes sociales. Además, se autorizaba la incautación de sus dispositivos electrónicos para peritaje. Es un paso importante, le explicó Carmen al acompañarla a firmar los documentos. Ahora la protección es real. Pero prepárate, cuando Javier lo sepa intentará reaccionar. Laura asintió con el estómago encogido. Había esperado ese momento durante meses. Pero nunca imaginó cuánto vértigo produciría enfrentarse a las consecuencias. La notificación. Esa misma tarde, Javier fue notificado en su trabajo. La policía se presentó en la empresa donde él ejercía de consultor y le entregó el auto judicial. Los compañeros lo miraban sorprendidos mientras él leía, con los ojos abiertos de par en par. Las palabras orden de alejamiento y denuncia por violencia psicológica y chantaje. Al llegar a casa, Laura ya no estaba. Se había mudado temporalmente a un pequeño piso que Carmen le había conseguido a través de una red de apoyo para mujeres en riesgo. Pero Javier no tardó en inundarla con mensajes desde cuentas falsas. Pese a la prohibición. Eres una traidora. No sabes lo que has hecho. ¿Quieres arruinarme?
Yo puedo arruinarte más. Nadie te creerá. Todos sabrán quién eres en realidad. Laura entregó cada mensaje a su abogada, que lo añadió al expediente. Pero aún así, la lectura de esas palabras la estremecía hasta el hueso. La máscara pública. Javier no tardó en iniciar su contraataque. El viernes, varios conocidos comenzaron a escribirle a Laura. ¿Es cierto lo que dice Javier?, preguntó una antigua amiga común. Nos contó que inventaste todo porque quieres divorciarte con ventajas económicas, añadió otro. Laura entendió enseguida, Javier había activado su máscara pública. El personaje encantador que siempre mostraba a los demás. Ahora se presentaba como víctima de una mujer histérica que quería destruirlo. En redes sociales. Publicó una foto suya sonriendo con la frase, la verdad siempre sale a la luz. Sus colegas de trabajo, vecinos y familiares comenzaron a comentar con palabras de apoyo. Nadie conocía aún las pruebas que Laura había entregado, nadie había escuchado los audios en los que él la amenazaba. El peso de la opinión pública seguía inclinándose hacia él. La tormenta mediática íntima. Laura se sintió atrapada en una tormenta invisible. Sabía que la justicia avanzaba, pero la presión social era brutal. Temía que su madre, sus compañeros de oficina o incluso sus clientes leyeran las insinuaciones de Javier y dudaran de ella. Llamó a Carmen entre sollozos. Él está diciendo que inventé todo, que solo quiero su dinero. La gente me escribe, me cuestiona. La abogada respondió con calma. Es la reacción típica de un agresor, invertir los papeles, victimizarse. No te preocupes, Laura. Cuando el tribunal revise las pruebas, su máscara se derrumbará. ¿Y mientras tanto? ¿Cómo aguanto esto? No respondas a sus provocaciones. Documenta todo. Cada mensaje, cada publicación. Es parte de la evidencia. El intento de contacto. El sábado por la noche, mientras Laura se encontraba sola en su nuevo apartamento, escuchó golpes en la puerta. Su corazón se paralizó. Laura, abre. Era la voz de Javier, furiosa. Laura no se movió. Cogió el móvil y llamó a la policía. 10 minutos después, 2 agentes llegaron y lo encontraron aún en el pasillo. Golpeando la puerta y gritando que todo era una mentira. Fue detenido por incumplir la orden de alejamiento. Cuando los agentes se lo llevaban, Javier la miró con odio. Esto no termina aquí, escupió. Laura cerró la puerta con llave y se dejó caer en el suelo, temblando. Había pasado de ser víctima silenciosa a protagonista de una batalla abierta. Y aunque tenía miedo, también sintió algo nuevo, protección. Alguien había respondido a su llamada, alguien había detenido a Javier. El círculo social. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Algunos conocidos la llamaron para apoyarla en silencio, confesando que siempre habían sospechado algo raro en el carácter de Javier. Otros, en cambio, la acusaron de exagerar. Él siempre parecía tan atento contigo, le escribió su tía por WhatsApp. Cuesta creer lo que cuentas. Laura respondió con una frase breve. Las apariencias engañan. Sabía que no podía desgastarse explicando la verdad a todo el mundo. La verdad estaba en las pruebas, en el expediente judicial. Pero la presión social la hacía sentir de nuevo la vulnerabilidad. El apoyo inesperado. Una tarde recibió una llamada de Clara. He leído lo que anda diciendo Javier. Quiero que sepas que no le creo. Y si necesitas testigos sobre tu cambio en los últimos meses. Sobre cómo te veíamos en la oficina, cuenta conmigo. Laura se emocionó. Gracias, Clara. No te imaginas lo que significa para mí. Era el primer rayo de apoyo claro fuera del ámbito legal. Sentir que alguien cercano le creía la sostuvo en medio de la tormenta. El regreso a los tribunales. El lunes siguiente Carmen la acompañó a una audiencia preliminar. Javier también estaba presente. Con su abogado. Al entrar en la sala, Laura sintió que el aire se volvía denso. Él la miraba con una mezcla de rabia y soberbia. El abogado de Javier alegó que todo era un invento. Que Laura buscaba beneficios económicos y que los audios podían estar manipulados.
Pero cuando el juez ordenó reproducir un fragmento, la sala quedó en silencio. Si intentas dejarme, muestro los vídeos. ¿Te imaginas lo que pensarán de ti? La voz de Javier retumbó en el altavoz. El color se le borró del rostro. Su máscara empezó a resquebrajarse. La jueza tomó nota. Señor Javier, estas palabras son graves. Continuaremos con la investigación. Laura, con lágrimas contenidas, entendió que la verdad empezaba a abrirse paso. La noche después, de regreso a su apartamento, escribió en su cuaderno secreto. Lunes, 10:10. Hoy lo vi intentar defender lo indefendible. Escuchó su propia voz en la sala. Su reacción fue odio y miedo. Mi reacción fue temblor, pero también alivio. Ya no es solo mi palabra, es él contradiciéndose a sí mismo. El proceso apenas empieza. Pero por primera vez siento que la justicia me escucha. Apagó la luz y, aunque sabía que la batalla sería larga, se permitió dormir con un sueño más sereno que en meses. Capítulo 15. El juicio. El día del juicio llegó más rápido de lo que Laura había imaginado. Durante semanas había vivido con el corazón encogido, contando los días en su calendario secreto. Las acusaciones que hoy escucharemos son infundadas y responden a un intento de mi señora cliente de obtener beneficios en un proceso de divorcio. Laura cerró los ojos. Cada palabra era un intento de borrarla, de reducirla a una mujer manipuladora. La voz de Laura. Llegó su turno. Carmen la acompañó hasta el estrado. La jueza le pidió que relatara, con sus propias palabras, lo que había vivido. Laura habló con voz temblorosa al principio, pero poco a poco fue encontrando firmeza. Contó cómo había descubierto las grabaciones. Cómo Javier utilizaba los vídeos para intimidarla, cómo la aislaba socialmente y la hacía vivir en un miedo constante. Describió los mensajes amenazantes, las notas escritas. El episodio en que él golpeó su puerta incumpliendo la orden de alejamiento. No había golpes visibles, dijo mirando a la jueza, pero cada palabra era una herida. Cada silencio, un castigo. Cada amenaza, una cadena invisible que me impedía respirar. En la sala se hizo un silencio denso. La reproducción de pruebas. Carmen pidió autorización para reproducir los audios. El juez asintió. Pero eran parte de discusiones de pareja, exageraciones en momentos de tensión. Nunca intenté dañarla. Ella siempre fue frágil, emocionalmente inestable. Yo trataba de ayudarla a controlarse. El abogado reforzó esa línea de defensa. Mi cliente solo intentaba sostener la relación. Las grabaciones, presentadas de manera fragmentada, distorsionan la realidad. Laura sintió rabia. Pero también una extraña calma. Sabía que el patrón era demasiado evidente como para que lo disfrazaran de malentendidos. Los testigos. Clara fue llamada como testigo. Caminó con firmeza hasta el estrado. Conozco a Laura desde hace años. Siempre fue una mujer fuerte y alegre. Pero desde hace un tiempo noté un cambio, estaba más callada, nerviosa, temerosa. Me confesó que se sentía atrapada. Aunque no me contó todo en detalle, era evidente que vivía con miedo. El abogado de Javier intentó desacreditarla. ¿Usted presenció alguna agresión? No, respondió Clara. Pero vi las secuelas. Y sé reconocer cuando alguien vive bajo violencia psicológica. Las palabras de Clara fueron un bálsamo para Laura. El momento decisivo. Carmen pidió la reproducción de un último audio. Era una grabación reciente en la que Javier decía claramente: no olvides que tengo todo grabado. Si te vas, enseño a todos tu verdadera cara. La jueza frunció el ceño. Señor Javier, ¿quiere seguir afirmando que esto es un malentendido? Por primera vez él titubeó. Yo, no quería decirlo así. El silencio en la sala fue sepulcral. Las conclusiones. Al finalizar la jornada, la jueza anunció que la decisión final se comunicaría en los próximos días, tras revisar todo el material. Sin embargo, adelantó. Los indicios de coacción psicológica son contundentes. Este tribunal no puede ignorarlos.
Laura salió de la sala con las piernas temblando, pero con el alma un poco más ligera. Había hablado, había sido escuchada, y las pruebas habían resonado más fuerte que cualquier manipulación. Después del juicio. De regreso a su apartamento, escribió en su cuaderno. Lunes 7:45. Hoy enfrenté a Javier en el juicio. Escuchó su propia voz retumbar en la sala. Intentó mentir, manipular, culparme. Pero las pruebas hablaron más fuerte. Clara estuvo a mi lado. Carmen fue firme. Yo sobreviví. No sé qué dirá la sentencia, pero sé que la verdad ya no puede ocultarse. Apagó el móvil. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin el peso de una amenaza inmediata. El juicio no había terminado del todo. Pero ella había recuperado algo que creía perdido, su propia voz. Capítulo 16. El giro inesperado. El juicio había quedado suspendido a la espera de la revisión final de todas las pruebas. Durante esos días, Laura se movía entre la ansiedad y una esperanza tímida. Había temido que Javier intentara un último golpe, una estrategia que la dejara expuesta. Y en efecto. Al tercer día de pausa procesal, llegó la noticia: la defensa de Javier presentaría un vídeo como prueba definitiva para desacreditarla. Laura sintió un escalofrío. Carmen la llamó inmediatamente a su despacho. No te preocupes, dijo la abogada. Ya revisé el material. Es un vídeo grabado en secreto, donde apareces llorando y con un ataque de pánico en la cocina. Él pretende demostrar que eres inestable emocionalmente. ¿Y es muy fuerte?, preguntó Laura con un hilo de voz. Sí, respondió Carmen con seriedad. Pero también es un arma de doble filo. Ese vídeo no muestra debilidad, sino evidencia clara del daño psicológico que él te ha causado. Lo que veremos es a una mujer aterrorizada, no por un capricho, sino por un ambiente hostil. Laura asintió. Se abrazó a sí misma, como si quisiera sostener su cuerpo antes de quebrarse. La nueva sesión. El tribunal volvió a reunirse un viernes lluvioso. Javier entró seguro de sí mismo. Como quien cree tener un as bajo la manga. Su abogado pidió permiso a la jueza para reproducir el vídeo. Señoría, anunció con voz solemne. Esta grabación demuestra que mi cliente convivía con una persona emocionalmente desequilibrada, incapaz de sostener una relación sana. La señora Méndez sufrió episodios de histeria injustificados. Y el señor Rodríguez solo buscaba contenerlos. Se apagaron las luces. En la pantalla apareció la imagen de Laura, temblando junto a la mesa de la cocina, respirando entrecortadamente. Con lágrimas rodando por su rostro. Se la veía encogida con las manos en la cabeza, repitiendo, no puedo más, no puedo más. La sala guardó un silencio sepulcral. Javier sonrió con suficiencia. El silencio que lo cambia todo. Pero lo que nadie esperaba era la fuerza del impacto emocional en los presentes. La jueza se inclinó hacia adelante observando cada gesto de Laura en el vídeo. Algunos asistentes incluso desviaron la mirada con incomodidad. Carmen se levantó de inmediato. Señoría, este vídeo no demuestra desequilibrio, sino el resultado de un hostigamiento constante. Observen con atención, la señora Méndez no habla sola, no inventa miedos. Dice no puedo más. ¿No es esta la manifestación más clara de un maltrato psicológico sostenido en el tiempo? El juez guardó silencio. El abogado de Javier intentó insistir. Lo que vemos es un estado emocional desproporcionado. No se aprecia ninguna agresión por parte de mi cliente. Carmen replicó con firmeza. Precisamente porque las agresiones eran invisibles. La violencia psicológica no deja moratones, pero destruye con la misma intensidad. El testimonio de Laura. La jueza pidió a Laura que explicara lo que se veía en la grabación. Laura respiró hondo y se levantó. Ese día había discutido con Javier, contó. Él me había dicho que, si intentaba irme, enviaría las grabaciones íntimas a mi trabajo y a mi familia. Yo entré en pánico. Sentí que mi vida entera podía desmoronarse. Esa reacción que ustedes ven no apareció de la nada. Intervino. Ese vídeo lo grabé para protegerme.
Ella tenía ataques de ira, gritaba, rompía cosas. Pero la jueza lo interrumpió. Lo que se aprecia no son ataques hacia usted, sino una crisis de ansiedad. ¿Puede explicar por qué grabó en secreto un momento así? Javier abrió la boca, pero no encontró respuesta coherente. Balbuceó una excusa. Pensé que era necesario tener pruebas de su estado. ¿Y qué hizo en ese momento para asistirla?, preguntó la jueza. El silencio de Javier fue demoledor. El cambio de rumbo. Carmen aprovechó la ocasión. Su señoría, este material que pretendía desacreditar a mi clienta se convierte en la prueba más contundente de la violencia psicológica que sufrió. La indiferencia, el uso de ese momento de vulnerabilidad como arma, demuestra una dinámica de control y manipulación. El juez hizo un gesto afirmativo. ¿Coincido? Lo que se aprecia es la evidencia de un maltrato emocional. El rostro de Javier se desencajó. Su abogado bajó la mirada, consciente de que la estrategia había fracasado. La reacción de Laura. Laura sintió un nudo en la garganta. Nunca pensó que aquel momento de humillación, en el que se había visto tan rota, pudiera convertirse en su mayor escudo. Las lágrimas que una vez habían sido usadas como arma contra ella ahora eran reconocidas como prueba de su sufrimiento real. Carmen le susurró al oído. «Lo lograste. Él mismo se ha hundido». Laura apenas pudo asentir. La emoción la sobrepasaba. La conclusión de la sesión. La jueza anunció que el material presentado sería admitido como prueba válida, pero con un valor completamente distinto al que la defensa pretendía. Este tribunal considera que la grabación muestra un episodio de angustia compatible con un proceso de violencia psicológica. Será evaluado en ese sentido. Javier golpeó la mesa con frustración, pero la jueza lo llamó al orden. La sesión terminó con un aire cargado de tensión, pero también de justicia. Laura salió de la sala con las piernas aún temblorosas, pero con la certeza de que por primera vez, la verdad había tomado el protagonismo. Epílogo de la jornada. Esa noche en su cuaderno escribió: Viernes 10:30. Hoy Javier quiso usar mi dolor contra mí. Pero el universo lo volteó en su contra. El vídeo que pensaba hundirme demostró lo que realmente viví. El juez lo entendió. Después del impacto que había causado el vídeo en la audiencia anterior, todos esperaban la resolución de la jueza. Laura entró acompañada de Carmen, su abogada, evitando cruzar la mirada con Laura. Por primera vez parecía que no estaba seguro de su victoria. La introducción de la jueza. La jueza levantó la sesión y, con voz firme, inició la lectura. Tras haber escuchado las partes, revisado las pruebas documentales y audiovisuales, y tomando en cuenta los testimonios aportados, este tribunal considera necesario dictar medidas provisionales a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de la señora Laura Méndez. El corazón de Laura dio un salto. Carmen le apretó suavemente la mano, como para recordarle que respirara. Señor Javier Rodríguez, continuó la jueza, este tribunal ha tomado nota de la grabación presentada por su defensa. Lejos de demostrar inestabilidad, refleja de manera nítida un episodio de ansiedad producto de un contexto de violencia psicológica. Por tanto, se establece que la señora Méndez ha sido víctima de un entorno hostil sostenido en el tiempo. Un murmullo recorrió la sala. Javier apretó los puños. Las medidas de protección. La jueza prosiguió con calma. Orden de alejamiento. Javier Rodríguez no podrá acercarse a menos de 500 metros de Laura ni de su domicilio ni de su lugar de trabajo. Prohibición de comunicación. Queda terminantemente prohibido enviar mensajes, correos o llamadas dirigidas a la señora Méndez, directa o indirectamente. Protección policial. Se notificará a la policía local para vigilar el cumplimiento de las medidas. Custodia provisional del domicilio. Laura conservará la vivienda hasta que se resuelva el proceso civil paralelo. Laura escuchaba atónita. No podía creer que al fin, el sistema la estaba protegiendo. Una mezcla de alivio y desbordamiento emocional la invadió. La reacción de Javier. Javier se levantó furioso. Esto es una farsa, gritó golpeando la mesa. Ella está manipulando todo. Soy yo la víctima aquí.
La jueza lo miró con severidad. Señor Rodríguez, le exijo respeto. Si continúa con esa actitud, lo expulsaré de la sala. El silencio volvió a caer como un manto pesado. Javier se desplomó en su asiento con la mandíbula tensa y los ojos llenos de odio. Laura, en cambio, sintió que aquel arrebato lo delataba más que cualquier prueba. Lo que tantas veces había visto en privado ahora quedaba expuesto ante todos, el verdadero rostro de su verdugo. El testimonio reforzado. Carmen se puso de pie y pidió permiso para agregar una última consideración. Señoría, es importante señalar que mi clienta ha soportado meses de hostigamiento. Lo que se ha dictado hoy no es solo una medida legal, es un salvavidas para su integridad. La jueza asintió. Queda registrado. Laura sintió una ola de gratitud hacia Carmen. Nunca había comprendido tan bien lo que significaba tener a alguien verdaderamente de su lado. Un respiro fuera del tribunal. Al salir de la sala, la lluvia había cesado. El aire fresco golpeó el rostro de Laura como un bálsamo. Cerró los ojos por un instante y dejó que la sensación la envolviera. Carmen la acompañaba en silencio, respetando su necesidad de procesar lo vivido. Lo has conseguido. Laura, dijo finalmente la abogada, con una sonrisa tranquila. No es la sentencia final, pero es un paso gigante. Laura asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez. Siento que no estoy atrapada. Sacó su cuaderno del bolso y escribió unas palabras rápidas. Hoy la justicia me miró a los ojos. Hoy mi voz valió. Hoy respiro distinta. La intimidad de la noche. Esa noche en su apartamento, Laura encendió una vela pequeña y se sirvió una taza de té. El silencio ya no le pesaba tanto como antes. Recordó la primera vez que Javier la amenazó con los vídeos, aquella sensación de terror que la paralizó. Ahora, en cambio, se sentía capaz de mirarse al espejo sin bajar la mirada. Se permitió llorar, pero eran lágrimas diferentes, de alivio, de liberación, de duelo también, porque sabía que había perdido años de su vida atrapada en una relación que la consumía. Escribió otra vez en su cuaderno. No sé cuánto me queda por recorrer. Sé que habrá momentos de miedo. Pero hoy confirmé que no estoy sola, que la verdad puede más que la manipulación. No soy la mujer rota que él grabó. Soy la mujer que resistió y que ahora empieza a recuperar su voz. Epílogo de la jornada. En algún lugar de la ciudad, Javier bebía solo, mascullando su derrota. Y aunque dormía más tranquila, la ansiedad por lo que se avecinaba crecía cada día. El juicio definitivo estaba programado para dentro de 3 semanas. Y sabía que sería el momento en que todo saliera a la luz, los meses de manipulación, las grabaciones, los mensajes intimidatorios, la verdad cruda de su matrimonio. El amanecer en Madrid teñía las ventanas de su apartamento con un resplandor dorado. Laura se levantó, preparó café y se sentó frente a su cuaderno, como se había acostumbrado en los últimos meses. Allí volcaba sus miedos, pero también sus avances, como un espejo íntimo que le devolvía fuerza. El juicio final no es solo contra Javier, también es contra las sombras que llevo dentro. Tengo que enfrentarme a todo lo que me paralizó durante años. Si lo hago, podré liberarme de verdad. El encuentro con Carmen. Ese mismo día, Laura se reunió con Carmen en el despacho de la abogada. El lugar siempre le transmitía seguridad, paredes cubiertas de libros, olor a papel y madera, una mesa ordenada donde todo parecía estar bajo control. Laura, ¿cómo te sientes?, preguntó Carmen con una voz serena. Asustada, pero determinada. No quiero volver atrás. Carmen asintió. Esa mezcla es normal. El miedo está ahí, pero lo importante es que no te detiene. Mira. Quieren pintarte como una mujer inestable. Laura apretó los labios. Ya lo imaginaba. Pero esta vez no pienso quedarme callada. Carmen le mostró una carpeta con documentos. Tenemos todo preparado. La práctica del testimonio. Durante los días siguientes, Laura y Carmen trabajaron en la preparación de su declaración. Simularon preguntas que la defensa podría hacerle, algunas crueles y punzantes. ¿No es cierto que usted exagera los episodios de su matrimonio para quedarse con la casa?, preguntaba Carmen, imitando la dureza de un abogado hostil.
Laura tragaba saliva, pero respondía. No. La casa no es lo importante. Lo importante es que yo vivía bajo amenaza constante. Lo que quiero es recuperar mi vida, no sus bienes. Otra tarde, Carmen la interpeló. Puede probar que los ataques de ansiedad no son producto de su trabajo en comunicación y la presión laboral, sino de su relación con el señor Rodríguez. Laura respiraba hondo y contestaba con firmeza. Sí. Mis crisis coincidían con los episodios de hostigamiento en casa. Lo tengo registrado en mi diario y mis médicos lo corroboran. Al principio le temblaba la voz, pero a medida que avanzaban los ensayos, Laura fue encontrando un tono más seguro. Sentía que estaba reeducando su propia mente para no dejarse arrastrar por la culpa. La conversación con su madre. Un sábado, Laura viajó a Toledo para visitar a su madre, Teresa. Necesitaba apoyo familiar. Teresa la recibió con un abrazo fuerte, de esos que transmiten calor más allá de las palabras. Hija, te veo más erguida, comentó con ternura. Solo que Javier te hizo creer lo contrario. Pero tienes a tu familia, a tus amigos, y ahora a la justicia de tu lado. Se sentaron juntas en la cocina, con un café recién hecho. Teresa le acarició la mano. Quiero que recuerdes algo, no importa lo que digan de ti en la sala. Tú sabes quién eres. Una mujer trabajadora, honesta, que ha criado sus valores con esfuerzo. Ningún abogado puede borrar eso. Laura lloró en silencio, dejando que su madre la sostuviera como cuando era niña. Ese abrazo le dio la energía que necesitaba para seguir. La confrontación inesperada. Una tarde, mientras salía de su oficina, Laura se encontró con Javier en la calle. Tenía prohibido acercarse, pero él estaba allí, al otro lado de la acera. Mirándola fijamente. Nos veremos pronto, murmuró con una sonrisa torcida, lo suficientemente alta para que ella lo escuchara. El miedo la recorrió de pies a cabeza. Durante unos segundos, sintió el viejo impulso de correr. Pero entonces recordó las palabras de Carmen: no eres la mujer rota que él grabó, eres la que resistió. Sacó el móvil de su bolso y grabó en voz baja. Estoy frente al edificio de mi oficina, Javier Rodríguez me está vigilando y me ha hablado pese a la orden de alejamiento. Él retrocedió sorprendido al ver que ella respondía con firmeza y pruebas. Esa noche Carmen presentó el informe a la policía. Javier recibió una advertencia oficial, y Laura comprendió que ya no era la misma. El regreso a sí misma. Cada día. Laura intentaba recuperar una parte de sí que había quedado sepultada en la relación. Volvió a correr por el parque a escuchar la música que Javier solía criticar. A salir a cenar con amigas sin miedo a un interrogatorio después. Un domingo escribió en su cuaderno: estoy ensayando no solo para el juicio, sino para la vida que quiero después. Cada vez que me defiendo, me reconstruyo. Cada vez que hablo, vuelvo a ser Laura. Reflexión final del capítulo. Conforme se acercaba la fecha del juicio, Laura alternaba momentos de miedo con chispazos de esperanza. El futuro aún era incierto, pero la diferencia era abismal. Antes vivía atrapada, ahora caminaba hacia adelante. Sabía que la batalla no solo se libraría en la sala, sino en su interior. Pero también sabía que había recuperado algo invaluable: la fe en sí misma. Capítulo 19. El juicio definitivo. El día señalado amaneció gris en Madrid. Las nubes bajas cubrían la ciudad como un manto de incertidumbre, y Laura apenas pudo dormir las horas previas. Se levantó temprano, se vistió con un traje azul marino sobrio pero elegante, y se miró al espejo por última vez antes de salir. En sus ojos había un rastro de miedo, pero también de determinación. Carmen la esperaba frente al tribunal. La abogada, con su carpeta bajo el brazo, la saludó con un apretón de manos firme. Hoy es el día, Laura. Pase lo que pase, ya no estás sola. Laura asintió en silencio. Sentía que cada paso hacia la sala era como arrastrar años de cadenas, pero al mismo tiempo cada metro recorrido significaba liberación. La sala de audiencias. El tribunal estaba lleno. Había periodistas, curiosos y algunos familiares de ambos lados. Laura se sentó junto a Carmen, y al otro extremo de la sala. El inicio del enfrentamiento. El abogado de Javier comenzó su alegato.
Pintó a Laura como una mujer exagerada, emocionalmente inestable, con tendencia a dramatizar situaciones comunes de pareja. Mostró partes de su historial médico, intentando asociar sus crisis de ansiedad con el estrés laboral. Mi cliente nunca ejerció violencia sobre la señora Hernández. Pero cuando la jueza le pidió que relatara lo sucedido, encontró un hilo de voz que poco a poco se volvió más firme. Durante años viví bajo la amenaza de mi marido. No eran golpes físicos, sino un control constante, palabras hirientes y el peor de todos, el uso de un vídeo íntimo grabado sin mi consentimiento. Cada vez que intentaba irme, él me recordaba que tenía ese vídeo. Y que si me revelaba, lo mostraría a mi familia, a mis colegas, a mis clientes. La sala murmuró. El juez pidió silencio. Esa amenaza fue como una cárcel invisible. Dejé de salir con amigas. Dejé de hablar de mis problemas con mi madre, me aislé. Me sentía vigilada las 24 horas del día. Carmen mostró entonces un pendrive con las grabaciones que Laura había hecho en secreto. Se escucharon fragmentos de la voz de Javier. Si te vas, publico el vídeo. Nadie te va a creer, todos piensan que estás loca. Tu carrera se acaba si me dejas. Los murmullos volvieron a llenar la sala, pero esta vez con un tono distinto, incredulidad y rechazo hacia Javier. El contraataque de Javier. El abogado de Javier trató de contraatacar mostrando el famoso vídeo. Lo reprodujo como supuesta prueba de que Laura había consentido la grabación. Pero lo que apareció en la pantalla fue devastador, para él mismo. En la imagen se veía a Laura en plena crisis de ansiedad, llorando, temblando, con la respiración entrecortada. Era evidente que no estaba en condiciones de dar consentimiento alguno. La jueza interrumpió la proyección con gesto severo. Señor abogado, esta prueba no solo es irrelevante. La vi llegar a la oficina con los ojos hinchados, nerviosa. Me confesó que su marido la amenazaba, pero tenía miedo de denunciar. Un médico también declaró. La señora Hernández acudió varias veces con síntomas de ansiedad grave. Tras descartar causas laborales, concluimos que su estado estaba directamente relacionado con el ambiente en su hogar. Cada testimonio era un ladrillo más en la construcción de la verdad. La defensa se derrumba. Javier, cada vez más nervioso, pidió declarar. Se levantó con aire desafiante. Ella siempre dramatizó. Tenemos grabaciones de su voz amenazándola con difundirlo. ¿Niega que sea su voz? El silencio de Javier fue la respuesta más clara. De manipulación y de chantaje. La señora Hernández no busca venganza, busca justicia. Lo que hemos visto hoy no es una mujer exagerada, sino una sobreviviente de violencia psicológica grave. Pedimos que el tribunal reconozca los hechos y actúe en consecuencia. La reflexión de Laura. Cuando regresó a su asiento, Laura sintió un peso liberarse de sus hombros. Aún no había sentencia. Pero ya no tenía miedo. Había hablado, había enfrentado a Javier frente al mundo y sobre todo, frente a sí misma. Miró a su madre entre el público, que le sonreía con lágrimas en los ojos. Pensó en todas las noches de silencio, en cada lágrima escondida bajo la almohada. Todo había tenido un propósito, llegar hasta allí y romper la cadena. Es mi juicio contra el miedo. Y lo estoy ganando. Capítulo 20. La sentencia y la liberación final. El día de la sentencia llegó con un sol brillante. Solo quería estar cómoda para escuchar, por fin, la verdad que saldría de labios de la jueza. Antes de salir, miró por la ventana de su apartamento en el barrio de Chamberí y respiró hondo. Hoy acaba una etapa, pase lo que pase, se dijo. La llegada al tribunal. En la entrada del tribunal ya había periodistas aguardando. El caso había despertado interés público. Sobre todo después de la difusión de que el propio vídeo presentado por Javier lo había dejado en evidencia como agresor. Carmen la esperaba con la misma calma que siempre. La jueza tomó la palabra con voz clara. Después de analizar las pruebas, testimonios y alegatos de ambas partes, este tribunal ha llegado a una conclusión. El silencio fue absoluto. La sentencia. Queda probado que el acusado, Javier Rodríguez, ejerció violencia psicológica grave contra la señora Laura Hernández durante un periodo prolongado de tiempo.
El tribunal considera probado el chantaje mediante un vídeo íntimo grabado sin consentimiento, así como el uso reiterado de amenazas que afectaron gravemente la salud emocional y mental de la víctima. Laura sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Cada palabra de la jueza era como una piedra que caía, construyendo el muro definitivo que separaba su pasado de su futuro. Por lo tanto, este tribunal condena al señor Rodríguez a 2 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación para comunicarse o acercarse a la víctima durante 5 años. Asimismo, se establece una compensación económica en concepto de daños morales. Un murmullo recorrió la sala. Javier abrió los ojos con incredulidad y trató de hablar, pero su abogado lo contuvo. La jueza levantó la mano. Silencio en la sala. La reacción de Laura. En ese instante Laura no lloró. Tampoco sonrió. Lo que sintió fue una calma profunda. Como si por fin alguien hubiera validado lo que ella había vivido y que tantas veces había puesto en duda. Carmen le susurró. Lo conseguimos. Laura se giró para mirar a su madre. Ambas se cruzaron una mirada que decía más que 1000 palabras. Era el reconocimiento silencioso de todas las noches de miedo, de todas las veces que Laura pensó que no podría resistir. De todos los momentos en que creyó que nadie le creería. Afuera del tribunal. Cuando salieron, los flashes de las cámaras las rodearon. Los periodistas lanzaban preguntas. ¿Qué siente después de la sentencia? ¿Cree que esto servirá de precedente para otras mujeres? ¿Cómo planea rehacer su vida? Laura levantó la voz, serena pero firme. Hoy no solo hablo por mí. Hablo por todas las mujeres que han pasado por lo mismo y no se han atrevido a denunciar. La violencia psicológica existe, destruye vidas y debe ser reconocida. Espero que mi caso sirva para que otras encuentren el valor que yo encontré. No dijo más. No quería convertirse en un espectáculo mediático, pero tampoco quería callar. Observó la pequeña llama y recordó las palabras que Carmen le dijo el primer día, no estás sola. Ahora lo sabía con certeza. No estaba sola. Tenía a su madre, a su amiga, y sobre todo, se tenía a sí misma. Miró su cuaderno de notas de trabajo, abierto sobre el escritorio. Por primera vez en mucho tiempo sintió ilusión por escribir una nueva propuesta de campaña para un cliente. La creatividad que Javier había intentado apagar regresaba poco a poco, como un río que vuelve a fluir tras un invierno largo. Reflexión final. Laura escribió unas líneas en su diario. Hoy cerré un capítulo que me arrancaba la vida en silencio. La justicia habló y me devolvió la voz. No sé qué me espera mañana, pero sé que ya no tengo miedo. Estoy viva, libre. Capítulo 11. Esperanza y dudas. El fin de semana después de la primera consulta con la abogada transcurrió para Laura como una montaña rusa emocional. El viernes había salido del despacho de Carmen Ruiz con una sensación de alivio y fuerza renovada, por primera vez en meses. Alguien le había puesto nombre a lo que vivía y le había dicho con claridad que no estaba exagerando, que no estaba inventando fantasmas. Sin embargo, al llegar a casa, al abrir la puerta y ver a Javier sentado en el sofá, con la televisión encendida y su gesto aparentemente tranquilo, la duda volvió a invadirla como una ola helada. ¿Y si todo terminaba peor? ¿Y si él se enteraba de su visita al despacho jurídico? ¿Y si cumplía su amenaza y difundía